Y en el 3, ¿para qué voy a sacar esto de acá? Era que había que calcular el flujo del rotor de cierto campo vectorial a través de una superficie abierta que era un paraboloide. Este era. Sí, ese mismo. Sí, sí, profe. Fíjese que una superficie abierta tiene dos direcciones normales. Podemos, digamos, del paraboloide para afuera o para adentro. Y el flujo, al ser una escalar, me va a dar un número que depende como yo defina el sentido normal a la superficie, puede cambiar de signo. O sea que si por ejemplo tomaste el sentido saliente del, como digamos para arriba del paraboloide y te da negativo, quiere decir que el rotor del campo está entrando. ¿Se entiende? Si te da positivo es saliente y si... Acuérdense que el flujo da una idea de, digamos, es una función integral, por eso me da un número escalar, y el signo me dice si está, digamos, va a depender de cómo yo defina la dirección saliente a la superficie, normal a la superficie. Si la superficie es cerrada, por convención se toma siempre saliente, la dirección normal a la superficie, pero si la superficie es abierta, como en este caso, fíjese que tiene un borde esta superficie que es el círculo en el plano XY. Yo lo puedo tomar los versores normales, digamos, en cada punto de la superficie para arriba o para adentro. Entonces eso me va a definir, y dado que el flujo es un escalar, puede ser positivo, negativo o cero. No sé si con eso Sí, yo lo tomé, por ejemplo, para arriba, ¿no? está bien. Y te dio negativo, o sea, quiere decir que Sí, me el dio rotor negativo. de ese campo estaría entrando en esa superficie, estaría para abajo. Claro, claro, exactamente. Si lo toman, por ejemplo, en este campo, el rotor de un campo vectorial dijimos que es otro campo vectorial. Por ejemplo, para visualizar qué sería el flujo. Si tomamos como campo vectorial, que le voy a hacer el flujo, en el seno de un fluido, el campo de velocidades en cada punto, el flujo en una superficie me da el caudal que atraviesa esa superficie, los metros cúbicos por segundo, por ejemplo, de fluido que atraviesa esa superficie, y puede atravesar para un lado o para el otro. Depende cómo yo defina el sentido normal a la superficie, me puede dar positivo o negativo. No sé si querías decir algo, Leo. Sí, quería el resto, si Salvador, perdón, el resto, si planteó los ejercicios 1 y 2 como habíamos quedado. Pues, el tema es que no, el silencio acá no nos sirve en esta materia, necesitamos que hablen. No hay cámara, ya digamos, ni siquiera hay palabra, es como que si no hay interacción, la clase sincrónica no sirve. Yo, por ejemplo, en el 4A, en el 4A, como utilicé el flujo total que viene siendo la divergencia, o sea que, bueno, la divergencia, bueno, utilicé lo que es bueno, el flujo total, ¿no? Para obtener, bueno, eso. Me dio en este caso 13A al cubo, no sé si estará bien o estará mal. Yo coincido en lo mismo. Bueno, Yo tengo una pregunta para Casinotti. Bueno, sí, sí. El tema es, eh, sí, habla nomás. no, quería, cuando habla ahí de, bueno, cuando dice que el rotor es saliente o entrante, es lo mismo que decir que el flujo, cuando hablo de ese rotor, positivo o negativo. Claro, digamos, el signo del flujo, el flujo es un escalar, un número que puede ser positivo, negativo o cero. Si el flujo me da positivo, quiere decir que el campo ese que yo estoy integrando
o la integral de superficie. Acuérdense que el flujo es el producto escalar de un campo vectorial por el diferencial de superficie tomado como vector. Eso que es el diferencial de superficie escalar multiplicado por el versor normal a la superficie. O sea que quiere decir que ese campo que yo estoy integrando superficialmente tiene el mismo sentido que el que yo supuse, la dirección normal que yo supuse a la superficie. Si la superficie es rara, no hay duda porque siempre la tengo que tomar saliente. En este caso, como se conoce como superficie orientable, puede tener dos direcciones, o para arriba o para abajo. Las dos son normales, digamos. Sobre la misma dirección, dos sentidos, perdón. Depende de cómo yo lo defina, me va a dar el resultado o positivo o negativo. Dale, sí, está bien. Bueno, acá hay que calcular un flujo, ¿no? De un campo que es el rotor de otro. Sí, perdón, Guille. Sí. Una cosa antes, ya entras de lleno. Pregunta, Cristian, Aldea, ¿pudiste plantear el 1 y el 2? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, el 1, el de la divergencia, perdón, el gradiente y el de la divergencia, sí. Ya Bien. después los otros dos, no, me puse más a hacer el cuestionario. Está bien, pero Esto responda lo- entonces cuando le preguntamos. Si no estamos, Ezequiel Monzón. Igual, me puse con el cuestionario nomás. Ok. Hablemos, ¿para qué estamos acá? Si hacemos una clase sincrónica para interactuar, si no grabamos todas las clases, como se resuelve la cosa y listo. Julián, Martín. ¿Pudiste hacer algo, Martín? Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Sí, los primeros me salieron y el tercero lo planteé y me quedé medio por la mitad. Bueno. En serio, insisto, en el tema es un intercambio en donde hay personas hablando. Si nosotros preguntamos o algo, está bueno que intercambiemos y si preguntamos, ¿alguien hizo algo? Que alguien hable. Porque es la única manera. Si ni siquiera se escucha la respuesta, se siente bastante feo y solo de este lado de estar hablándole a una pantalla y que haya personas que no le respondan a uno. Si este espacio es para hablar, ¿cuál es el problema? Y si alguien no sé, y si ya me dice, no hice nada, Leo, no pude hacerlo. Güey, no pudiste, ¿cuál es el problema? Pero por lo menos lo sabemos. ¿Se entiende? De paso, Ian, ¿cómo andás? ¿Pudiste hacer algo? Bueno, no está Ian. Diego, ¿vos pudiste hacer algo? El 1 y el 2 sí, profe. Y el 3 lo estoy haciendo ahora. Bueno, listo. Me callo la boca, pero a ver, respondan cuando le preguntamos algo, chicos y chicas. Perdón, Guille. El silencio me pone mal. Los primeros eran para practicar, calcular gradiente, divergencia y rotor en distintos sistemas de coordenadas, digamos, era más un ejercicio de práctica. Este hay que pensar un poquito más. Por ejemplo, tengo un flujo, pero de un campo formado por rotores. ¿Conocen algún teorema que vincule un flujo de un rotor con otra cosa? Y el de Stokes. El de Stokes. ¿Cómo era el teorema de Stokes? Transformaba el flujo sobre una superficie abierta del rotor de un campo vectorial con la circulación de ese campo vectorial a lo largo de su borde. En este caso, ¿cuál sería el borde de esta superficie abierta? La intersección entre el plano y la superficie. Exactamente. ¿Se acuerdan? Digamos que sería eso que está dibujado, ¿no? El borde. Fíjense que lo tengo que orientar de alguna forma. Si yo tomé esta orientación con la regla de la mano derecha, defino que el versor, digamos, del diferencial de superficie tiene que mantener la orientación del espacio, o sea, tiene que ser para arriba. Si hubiera
hecho la circulación en el sentido inverso, me daría para abajo. Eso es clave para que lleguemos a un resultado lógico, digamos. Si yo puedo hacer la circulación al revés, digamos, en el sentido, este sentido antihorario, el sentido horario, pero tengo que tomar los diferenciales de superficie para el flujo con el sentido inverso. Profe. Me lo define la regla de la mano derecha. Sí. Claro, porque nosotros siempre nos dijeron que la superficie tiene que estar a la izquierda de cómo orientamos esa curva. Por eso, no, consulta. No te escuché bien, perdóname. ¿Lo puedes repetir? Claro, para orientar esa curva, nos dijeron que la superficie siempre tendría que quedar a la izquierda para formar el versor normal. ¿Cómo es eso? Que la superficie de arriba, el paraboloide sería, quedaba a la izquierda siempre esa curva. Cuando nosotros orientábamos, siempre nos decían que había que orientarlo de esa manera. El tema es que si girás al revés, ¿cómo te quedaría a la izquierda? Sería... No, creo que lo que quiso decir Adrián era que cuando girábamos en la circunferencia de la pieza, o sea, la superficie quedaba dentro del área encerrada. Ah, bueno. Ay, me perdí más yo, perdón. Pero es problema mío. Sí, no importa. Nos daban siempre un sentido de circulación para que... Claro, si dice que es el sentido, en este caso, si dice que es el sentido horario, te dice que lo que viene haciendo el vector está hacia adentro, entrante, a la superficie. Eso es correcto, claro. Sí. Y, profe, ya que estamos con rotor, la otra vez dijo que el rotor de un campo vectorial es igual a cero, que no es igual a cero en fluidos, que no es conservativo en fluidos. ¿Por qué dice eso? Que no es conservativo en fluidos. Perdón, Y me rotacional, dije mal. vos decís. Claro, en este caso sí es rotacional y por lo tanto no es conservativo en fluidos. A ver. Generalmente no tiene por qué un fluido ser irrotacional. Hay fluidos que son irrotacionales, pero en general no tienen por qué, digamos. No es una condición de la mecánica del fluido que el flujo tiene que ser irrotacional. No, pero me parece que lo que se refiere el compañero es que en el caso de, ¿te acuerdas cuando el otro día vimos el tema si era irrotacional era conservativo? Implicaba que era conservativo, y que en mecánica del fluido se habías comentado que sea irrotacional no implicaba necesariamente que sea conservativo. Eso, sí. Hay ciertos campos que, si bien el rotor es cero en todo el dominio donde está definido, no existe un gradiente en el mismo dominio. Hay parte de ese dominio, por ejemplo, una zona, una recta, que no puede estar definida una función potencial. Es un tipo especial de campo, pero para nosotros siempre que veamos un campo irrotacional va a ser conservativo. Para nosotros va a ser así. En electromagnetismo es así. No necesariamente en otros ámbitos de la física, digamos, o de la matemática. Es una condición necesaria, pero no suficiente, sería matemáticamente. Pero en los campos, digamos, electrostáticos, que son los irrotacionales, siempre son conservativos. Profe, en definitiva, si querían cerrar el concepto, entonces yo puedo la circulación del borde de esa superficie hacerlo en cualquier sentido, y el signo me va a decir cómo es el flujo respecto de esa superficie, de esa normal que yo haga, ¿no? Claro, exactamente. Está bien, sí es. Por ejemplo, si alguien, porque acá no te dicen en qué sentido, ni defino ni el diferencial de superficie ni la circulación. Claro. Si alguien eligió el sentido inverso, le va a dar exactamente el mismo resultado cambiado de signo. Ok, gracias.
pero ya sabe que es para adentro, ¿entendés? El resultado no cambia con el sentido que yo elija, cambia el valor, pero sabe, digamos, si tomando este sentido me da para adentro, tomando el sentido inverso también me va a dar para adentro. ¿Se entiende? Es un escalar, no depende de cómo yo tome. Sí va a depender del valor, me va a dar, qué sé yo, 3 o menos 3, pero significa lo mismo si yo tomo, digamos, por ejemplo, si esto da, no me acuerdo cuánto da, pero pone que dé menos 3, quiere decir que entra. Si yo hubiera elegido al revés, me va a dar más 3 y también está entrando. Es el mismo resultado. Sí, sí, perfecto, gracias. Entonces vamos a analizar el teorema Stock, digamos. Me dice que la circulación a lo largo del borde del campo A es igual al flujo del rotor del campo A en una superficie que tenga el mismo borde. El paraboloide es una, puede haber otra, digamos. ¿Qué otra superficie que tenga el mismo borde se les ocurre que pueda facilitar el cálculo? Lo vamos a hacer por los tres métodos, pero vamos a ver que en algunos es mucho más fácil que en otros. Un plano. El círculo. Exactamente. Bueno, esa, ¿no? Yo tomo ahora la base, digamos, del paraboloide en el mismo borde que el paraboloide. ¿Todos lo ven? La superficie gamma 2, digamos. Para mí está en celeste, pero yo soy daltónico. Y fíjese que con la regla de la mano derecha, el sentido, digamos, normal a esa superficie es el sentido Z. Está dibujado ahí con el cursor. O sea que va a ser igual si yo el flujo lo calculo en el paraboloide o lo calculo en ese círculo. Porque tiene el mismo borde y es una superficie abierta. En los dos tengo que calcular el rotor de A, ¿no? Creo que como dato daba en el campo A. ¿Alguna duda de la aplicación del teorema de Stock? Puedo elegir otra superficie, qué sé yo, a ver, vamos a ver si... Puedo decir una superficie así, que tenga el mismo borde. Obviamente el cálculo va a ser mucho más complicado, pero tendría que dar el mismo resultado. ¿Se entiende? Cualquier superficie que tenga ese borde, el flujo del rotor de A por esa superficie me va a dar igual a la circulación, igual a todos los otros flujos. La circulación también es un escalar, ¿no? ¿Se entendió? ¿Todos están convencidos de esto? Digamos. Sí. Por ejemplo, esta sería la otra superficie. No sé cómo voy a borrar esto. Poner el puntero de láser. O sea que, digamos, el teorema Stock me dice que si yo ese flujo que me piden a mí lo puedo calcular con esa superficie, que aparente ser un poco más, bastante complicado, el flujo de la otra superficie o la circulación, o cualquier otra superficie que elija. Acá puse una fácil como para facilitar el cálculo. La idea es facilitar los cálculos. ¿Se entiende? Vamos a, digamos, para estar convencido de que este flujo es igual a este otro, vamos a cerrar, porque hasta ahora tenemos una superficie abierta. Si la cerramos con la tapa esta celeste, tengo una superficie cerrada. Al tener una superficie cerrada puedo usar el teorema de Gauss, que transforma integrales de superficie flujo en integrales de volumen. ¿Se acuerdan del teorema de, digamos, el teorema de Gauss o de la divergencia? El campo que yo le calculo el flujo es el rotor de A y me transforma una integral de superficie
en una integral de volumen aplicando la divergencia a mi campo vectorial. ¿Cuánto vale la divergencia del rotor? ¿Se acuerdan? Es una de las La dos suma de las derivadas en X y Z, ¿no? Claro, pero particularmente cuando yo hago la divergencia de un rotor me da siempre cero. Es una de las identidades nulas que vamos a manejar todo el año. Ahí tenemos dos identidades nulas. El rotor del gradiente es nulo y la divergencia del rotor es nula. Eso va a aparecer siempre. Ya va a haber que ir acostumbrándose a esas dos. Nos sirven para muchas cosas esas dos identidades. O sea que el integrando este va a valer siempre cero, independientemente de qué tipo de campo sea A. Si yo a cualquier campo A le hago el rotor y después le hago la divergencia, me da siempre cero. Se puede demostrar, digamos, esto, ¿no? Pero es algo que nos vamos a tener que ir acordando. O sea que si esto es cero, quiere decir que el flujo saliente en esa superficie cerrada va a ser cero. O sea que quiere decir que el flujo en el paraboloide saliente menos el flujo del paraboloide, en este caso, fíjense que es entrante en el círculo, me tiene que dar cero. De acá puedo despejar que los dos flujos son iguales. Esto es para cerciorarse de que esto es válido. Obviamente el teorema de Stokes está demostrado matemáticamente, pero alguno puede tener duda de cómo puede ser que el flujo en una superficie tan distinta me dé lo mismo. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, calculando cómo hacía una circulación. Una circulación es una integral de línea, ¿no? ¿Se acuerdan cómo hacían una integral de línea? ¿Qué integrales de línea conocen, digamos, de la física, por ejemplo? Ya usada física 1, mecánica. El trabajo. El trabajo. Si tenía si el campo era conservativo, esta integral me daba 0, pero si no era conservativo me daba el trabajo en cerrar ese circuito, digamos, contra un campo. Hacer una integral de línea, fíjense que tiene un producto escalar y el diferencial de línea, que es tangente a la curva donde yo hago la integración, en forma vectorial, ¿no? Siempre tangente. ¿Qué tenía que hacer con la curva? Parametrizar la curva, ¿se acuerdan de eso? Luego algo sí. Sí. Sí, que te tenés que multiplicarlo con una función vectorial. La curva sería esta, sería un círculo. Sí. Como dijo alguien por ahí, tenía que igualar el paraboloide con el plano z igual 0 y me terminaba un círculo con esta orientación. Si yo cambio la orientación, la circulación me da cambiada de signo. O sea que este simbolito que aparece acá, que es el simbolito igual al de la derivada parcial, en matemática significa el borde de, por ejemplo, en este caso es el borde de la superficie gamma. El borde de una superficie es una curva, el borde de un volumen es una superficie, ¿se entiende? Bueno, es la notación que usan los matemáticos para el borde. No es ni más ni menos, no tiene nada que ver con la derivada parcial. Esto quiere decir que la circulación en el borde de la superficie es igual al flujo del rotor de A. Fíjense que es una forma de notación. Puse alguno y se acaba de... Entonces tengo que parametrizar esta curva que es un círculo. La parametrización más obvia es, digamos, reemplazar X por el radio por el coseno y el radio por el seno, ¿no? Los diferenciales, y llego a, bueno,
Fíjese que para la circulación no necesito hacer el rotor, lo puedo hacer directamente con el campo vectorial A. Este era el dato del campo, digamos, la expresión matemática del campo que está en coordenadas Cartesiana. Rectilínea. cartesiana. Fíjese que la curva está sobre z igual 0, ¿no? Es el piso del dibujito antes que vimos del paraboloide con el círculo sería la base cuando z vale 0. El campo en z vale 0, tengo que reemplazar la z por 0. Este es el campo en cualquier punto del espacio. Pero a mí me interesa únicamente sobre la curva. ¿Se entiende? Ya puedo reemplazar la z por 0. Porque sobre esa curva si z vale 0. Me lo dice acá, cuando lo parametricé. Y después, bueno, reemplazo por la variable que yo parametricé y me dará alguna, en este caso da menos 4pi. Fíjese que es un camino bastante fácil para llegar al resultado. Ese menos 4 habíamos dicho que quería decir que era entrante al paraboloide. Claro, Si yo hubiera a mí me dio lo tomado- mismo. Muy bien. ¿Lo hiciste con este camino, por la circulación? No, intenté, pero no me acordaba muy bien. Y bueno, lo hice por el otro camino, por el anterior. ¿Por el flujo de cuál? ¿De qué superficie? El flujo del paraboloide. Ah, es más difícil. Está bien, Lo hice por el rotor y me dio lo mismo. perfecto. El otro camino es hacer, digamos, la integral esta, la integral de superficie. Para eso no necesito el rotor. El rotor lo calculo con esta expresión. Tengo que desarrollar este determinante. Esta es la expresión del rotor. Fíjese que el rotor de un campo vectorial me da otro campo vectorial. Que en caso que ese campo sea nulo, lo llamo irrotacional. Pero en forma general no tiene por qué ser irrotacional. Hay algunos campos que después vamos a ver que en la electrostática son siempre irrotacionales, pero es una característica de esos tipos de campos electrostáticos. Entonces, para calcular este flujo, primero tengo que calcular el rotor. Da una cosa así, digamos. Haciendo las derivadas parciales, restando y qué sé yo, no. No es importante, digamos, no nos vamos a meter con demasiado detalle, pero bueno, a la expresión del rotor del campo vectorial A, todos tendrían que llegar sin ningún tipo de inconveniente, sobre todo en cartesiano. Entonces acá tengo dos superficies para hacer. Vamos a hacerla por las dos superficies, a ver cuál es más fácil o cuál. La que parecería más fácil es la del círculo, ¿no? Sí. Esta vamos a hacer. La superficie del círculo tiene esta expresión. Fíjense que antes en la circulación era una curva. Esta, como tengo que cargar un flujo, es una superficie. Está llena, digamos. Que tiene el mismo borde, ¿no? Ese es el kit de esto. Acá también, como el círculo está en z igual 0, en la expresión del rotor de A reemplazo a la z por 0. No me interesa cuánto va el rotor de A fuera del plano z igual 0, porque yo voy a hacer el flujo en una superficie que está incluida en el plano z igual 0. No va a pasar lo mismo cuando tenga que integrar el paraboloide, que va a tener todas las coordenadas. Dijimos que el diferencial de superficie en este caso, tomando ese tipo de circulación, la regla de la mano derecha me da para arriba. Hago el producto escalar entre el rotor, el diferencial de superficie, y lo integro. Acá me conviene pasar a coordenadas cilíndricas. Es realmente muy fácil la integración, me da lo mismo. Fíjese que da lo mismo 4pi. Obviamente tiene que dar lo mismo, ¿no? Pero fíjate que este camino también es sencillo.
El tema es darse cuenta cualquiera que usen es válido, ¿no? Lo que pasa que para un cálculo un poco más complicado tengo más probabilidad de cometer errores, pero... Y lo último que falta, vamos a, digamos, el flujo, ahora sí, en el paraboloide. Siempre dijimos que tomamos saliente o para arriba. Como calculaba el diferencial de superficie, tengo que... Bueno, teníamos. En este caso, fíjese que no puedo reemplazarlas, digamos, tengo que usar las 3 coordenadas. Para definir un vector normal de una superficie, uso el gradiente. O sea que en cada punto sobre la superficie, este vector es normal. Me define el diferencial de superficie en forma vectorial. Hago el producto, lo meto adentro, fíjese que ya donde aparece Z tengo que reemplazar por el valor de Z en la superficie, porque me interesan los valores del campo sobre la superficie únicamente. Me queda una expresión un poco más difícil, digamos. Sí, a mí me quedaba Z justamente ahí y bueno, después me acordé que sí, tenía que reemplazarlo por la superficie, ¿no? Si hubieras tomado el camino de hacer el flujo sobre el círculo, no tenías ese problema porque era mucho más sencillo, o la circulación también, si te acuerdas cómo hacer la parametrización de curvas, pero en definitiva, bueno, la integral era un poco más complicada, pero llegamos al mismo, fíjese que son 3 filminas para llegar al mismo resultado. Cualquiera de los 3 es válido, digamos. Y la interpretación de este signo ya la dijimos, ¿no? Quiere decir que el flujo de ese campo es entrante. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Leo. No, todo bien, Guille. ¿El flujo es saliente de la superficie, por eso es el signo negativo? No. ¿Otra vez? Es así. Yo tomé como normal a la superficie el para arriba. Sí. Hice la cuenta y me dio negativo. Quiere decir que Está bien, va para adentro. el flujo del campo está entrando. Sí. ¿Entiende? Si yo hubiera elegido sí, al revés me va a dar positivo esto. Pero también está entrando. Fíjense que el resultado es el mismo. Expresado de distinta forma, pero quiere decir que el flujo está entrando en esa superficie, digamos. El flujo del rotor, ¿no? Está claro. Bien. Acuérdense que este teorema lo uso cuando tengo el rotor. Transformo integrales de curvilíneas en integrales de superficie mediante el rotor. Y la superficie tiene que ser abierta, ¿no? ¿Qué flujos conocen, digamos, de la física? ¿Se acuerdan de alguno? ¿Pueden relacionar? Flujo eléctrico, flujo magnético. Flujo magnético. Claro. ¿Se acuerdan que es un escalar el flujo magnético? Sí. Y está definido en cierta superficie, por ejemplo, la sección del núcleo o lo que sea. ¿Cómo? Y está referido a la superficie en la que yo hago el flujo. No es una magnitud integral, no puntual como el campo. El campo está definido para cada punto del espacio, mientras que el flujo tengo que saber de qué superficie estoy hablando cuando hago el flujo. Claro. Por ejemplo, el flujo magnético. Es por eso. Claro, pero sé que es que la sección transversal del núcleo, por ejemplo. No es un valor puntual, el flujo es un valor integral, una magnitud integral. Claro, sí. El caudal es otro flujo. La corriente eléctrica es un flujo, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es el flujo de cierto campo vectorial que vamos a llamar densidad de corriente.
Pasamos al otro. El La 4. densidad de corriente, la densidad de carga por función del tiempo. La densidad de carga, si no me equivoco. La densidad de carga es una magnitud escalar, mientras que la densidad de corriente es una magnitud vectorial, porque es la densidad de carga multiplicada por la velocidad de esas cargas. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Ok. Siempre el flujo se lo aplica a un campo, es una integral de superficie de un campo vectorial. No existe el flujo de un campo escalar. No se llama flujo, es otra cosa, digamos. Es una integral de superficie, qué sé yo. Había en el autodiagnóstico, sin necesidad de conocer las magnitudes, viendo la ecuación que define esa magnitud, uno se tendría que dar cuenta. Fíjese cómo se expresa el flujo. Es un campo vectorial multiplicado escalarmente por un diferencial de superficie en forma vectorial. El diferencial de superficie en forma vectorial es el diferencial de superficie escalar en la dirección normal a la superficie. Si en este caso el simbolito, este redondito acá, quiere decir que la superficie es cerrada, o sea que encierra un volumen. Y como habíamos dicho, esto quiere decir que es el borde de ese volumen. El flujo de A en el borde de ese volumen es lo que significa este símbolo. Como dato me daban, esto es lo que había que calcular, y este era el dato, bueno, no llego a verlo, pero del campo. Acá, ¿qué teorema convendría usar? Vamos a hacerlo de las dos partes del teorema. Pero ¿qué teorema relaciona flujos con volumen, digamos, integrales de superficie y con integrales de volumen? La teoría de la divergencia. Teorema de la divergencia. Bueno, primero vamos a hacer el flujo. Si tengo la caja este cubo, tendría que calcular los 6 flujos, que son las 6 caras de ese cubo, ¿no? Así calcularía el flujo total saliente a esa superficie. La superficie es la superficie del cubo. Tengo una superficie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá lo que me va a cambiar son los diferenciales de superficie. Por ejemplo, si tomo la cara de adelante, esta. El diferencial de superficie de ese 1, ¿cuánto va a valer? Acá digamos, nos podemos equivocar, no hay problema. La idea es sacarnos las dudas. ¿Cuál es de ese 1, profe? La superficie 1 es la cara de adelante, esta. Sería la diferencial I por diferencial Z, ¿no? Diferencial I por diferencial Z sería el diferencial escalar. ¿Y en qué dirección? Dirección negativa en X. Fíjate que positiva para la positiva. Positiva en X. Fíjese que este sería el diferencial de superficie 1. Mientras que el valor del campo, en esta cara, sabemos que X vale A. En la fórmula del campo donde aparece X pongo A y tengo que hacer esta integral, ¿no? ¿Alguno tiene duda cómo se calcula un flujo en una superficie? En este caso plana, las superficies planas son las más fáciles, porque la dirección normal es constante en toda la cara. Si yo ahora elijo esta cara, ¿cuánto va el diferencial de superficie de esa cara? O sea, el ds2. Diferencial X por diferencial Z. Exactamente, en que acuérdense que el diferencial de superficie lo tomo como un vector. En que le tengo que decir, un vector necesito el módulo que es diferencial X por diferencial Z y marcar la dirección y el sentido. ¿Por qué vector lo tengo que multiplicar? En I. ¿Y qué otra cosa sé de esta cara?
sobre la expresión del campo. ¿Hay algo que es constante acá? Fíjese que sobre esta cara I es constante y vale A. Donde aparece I en la expresión del campo pongo A. Fíjate que cuando yo hago el producto escalar, digamos, tengo que sumar el producto de componente a componente. Como esta tiene únicamente componente en I, me quedaría X más A por diferencial X diferencial Z. Z entre 0 y A y X entre 0 y A. Mira, este es el valor, ¿no? Hago lo mismo con la cara de atrás. Esta sería la cara de atrás. ¿Y esta cara cuál es la dirección? El diferencial de superficie 4 sería este, ¿no? Negativo en I. Negativo en I. Sería de X por dz, pero negativo en I. Para la tapa de arriba le da lo mismo, para la tapa de abajo. Perdón, en la anterior, porque en la de la superficie 3 no es negativo en X, no debería ser ¿Sí? esa superficie, sí, que es la otra cara de X, no debería ser negativo en X. Fíjate que está negativo en X, este menos de acá. Me dice que el versor, digamos que el diferencial de superficie va en menos X. Está bien, sí. El tema por qué da positivo, después hay que hacer la cuenta, ¿no? Pero. Y lo único que, fíjate por qué da positivo, porque cuando yo multiplico menos de IX, este vector con este vector, me queda menos I por menos de I de Z. Acuérdense que el producto escalar en coordenadas cartesianas y en cualquier tipo de coordenadas tengo que multiplicar componente, es la suma de la multiplicación de componente a componente. Hago esto por 0 más esto así. ¿Se entiende? El flujo total obviamente es la suma. Fíjese que cada flujo me da un escalar. Sumo una suma escalar, digamos, un número real. Era 3 a cubo, creo que lo que le había dado a el que habló antes. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguien tiene dudas cómo se calculan flujos? O el concepto, digamos. ¿Alguien que diga sí o no? No, profe. Gracias, Gabriel. Otra forma es usar el teorema de Gauss sobre la divergencia, que transforma integrales de superficie cerradas e integrales de volumen. Acá también, digamos. El flujo de A través del borde del volumen B es igual a la integral de volumen de la divergencia de A. Para eso tengo que, para hacer este lado de la igualdad, tengo que calcular la divergencia de A. ¿Cuánto daría la divergencia de A? ¿Cómo la calculo? Coordenadas cartesianas es lo más fácil de todo, digamos. Las derivadas parciales eran. Sería la suma de las derivadas parciales de cada componente respecto a su componente, ¿no? Tendría que derivar parcialmente esto respecto a X, sumarle la derivada parcial de esto respecto a Y, y sumarle la derivada parcial de esto con respecto a Z. ¿Y eso cuánto da? 3. 3. O sea que si esto vale 3, ¿cuánto va a valer esta integral?
3 es un número constante y lo puedo sacar afuera. Y la integral de volumen del diferencial de volumen es todo el volumen. El volumen de un cubo vale al cubo. O sea que me va a dar al cubo. Esta forma es mucho más fácil que hacer las 6 o más rápido. No sé si más fácil, pero... Se entiende que son equivalentes. El teorema de Gauss me dice que para cualquier tipo de campo A vale esto, mientras la superficie sea cerrada, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que sea cerrada? Que encierra un volumen. Por ejemplo, una pelota es una superficie cerrada. La superficie de una pelota es una superficie cerrada. Guillermo, ¿podemos volver atrás al anterior ejercicio y explicar cómo calculás lo del flujo? Porque yo capturé la pantalla, me quedé pensando, pero yo no lo entiendo. Del primero. Arranquemos del primero. El flujo tiene esta forma. El flujo total es la suma de los flujos en las 6 caras. Hasta ahí va. Sí, eso es ok, y es lo que terminás haciendo después sumando, digamos, cada uno de los flujos parciales. Vamos a agarrar una cara, la cara de adelante. En esta cara, fíjate que esta cara pertenece a un plano en que Z vale A. Exacto, pertenece al plano ZY. Z igual a A, digamos. Sí. Z igual a A te define un plano, que es el plano de delantero. O sea que en el campo donde dice X, pones A. Esta es la expresión del campo A en esa cara. Hasta ahí sí. Y el diferencial de superficie, fíjate que acá tenés, digamos, diferencial de Y por diferencial de Z en la dirección X. Diferencial de en la dirección del versor, del versor X. X. Versor X. Cuando hago el producto escalar, tendría que multiplicar esto por esto, más esto por 0, porque fíjate que este no tiene componente en Y ni en Z. Más ZUZ por 0. Entonces esto se me va y me queda A menos I por dx de Z. Después tengo que hacer la integral, ¿no? Ok. Y eso me da este número. Eso practíquenlo en ustedes, digamos, son integrales sencillas en este caso. Pero supongamos que hicieron la integral, me da A cubo sobre 2. Que es el valor del flujo del campo A sobre esta cara nada más. Y como es, digamos, como A es un número positivo, el sentido coincide con el que con el de normal a la superficie. Siempre que tengo una superficie cerrada, el sentido es saliente, ahí no tengo duda. Siempre saliente. La duda empieza cuando la superficie es abierta, digamos que puede ser para un lado o para el otro, pero en este caso, como es una superficie cerrada del cubo, fíjate que la superficie del cubo es cerrada, encierra un volumen. Entonces, para cada cara tengo que tomar la superficie saliente. Ahora tomemos esta cara. La dirección saliente de la superficie es para afuera del cubo. Y hago lo mismo. Esta cara pertenece al plano Y igual a A. Sí, que es diferencial Z, diferencial X. Claro. Cuando hago el producto, digamos, me va a quedar X más A por esto, por dx de Z. En la cara de atrás, digamos, la dirección saliente es en dirección contraria a las X positivas, digamos. Eso, digamos, no sé si se ve, pero siempre sí, se toma. Fíjate que la dirección, por eso te da de esta forma. Y en la superficie del fondo, ¿cuánto vale X? Este sería el plano X igual a 0. O sea que donde dice X en la expresión del campo tengo que poner 0. Cuando hago el producto escalar, tengo que multiplicar esto por esto. Porque los otros, digamos, fíjate que este vector,
las componentes en Y y en Z vale 0. Entonces cuando multiplico por componente a componente me queda 0 más Y por 0, más Z por 0. Esta parte se me va y me queda más que menos Y por menos de Y de Z. Por eso esto me queda positivo. Ahí el menos que tenés delante del diferencial Y tiene que ver con la dirección del versor claro, X claro. que va Lo que para el otro lado, para el fíjate lado que, negativo. digamos, el primer paréntesis es la expresión del campo en esa cara, en la cara respectiva. Producto escalar, este punto quiere decir producto escalar, y este es el diferencial de superficie. En la primera cara va en la dirección X, en esta cara va en la dirección Y, en la cara del fondo va en la dirección menos X. En esta cara, ¿dónde iría? ¿En qué dirección? En menos la dirección de Y. Exactamente, ¿ves? O sea, del versor Y. Normalmente se pone adelante de la expresión el signo, pero lo podrías poner Está bien, entre paréntesis acá. Sí, está bien, está claro. En la tapa de arriba queda en más Z, y en la tapa de abajo te queda menos Z. Y en la tapa de arriba Z vale A, y en la tapa de abajo Z vale 0, y reemplazo en la expresión del campo Z por A o por 0 si estoy en la tapa de arriba o en la tapa de abajo. Digamos, es trabajoso, pero es sencillo, digamos, cuando tengo caras planas. Encima, en este caso, son caras planas y paralelas a los ejes coordenados. Gracias. Obviamente, el flujo total es la suma. Si el flujo me hubiera dado negativo, ¿qué quería decir? Si el flujo total hubiese dado negativo, que estaba entrante. Estaba entrante. Para que eso ocurra me tendría que haber dado la divergencia negativa, ¿no? Porque el volumen es siempre positivo, pero no es este caso. En el B tengo que hacer lo mismo para un cierto campo, también en coordenadas cartesianas, pero ahora en vez de un cubo, un cilindro. Al tener un cilindro, ¿qué tipo de coordenada me va a convenir usar? Cualquiera que use me va a dar lo mismo, pero hay un sistema de coordenadas que me va a facilitar los cálculos, me hace más fácil. Cilíndrica. Cilíndrica. ¿Cómo haría? Cilíndrica, no tenés X. ¿No? Ahí está, sí. Estos son los, digamos, porque yo tengo que expresar el vector en coordenadas cilíndricas. Tengo que reemplazar la X por ρ coseno de phi, la Y por ρ seno de phi, la Z la dejo como Z, y los versores también, ¿ves? Fíjate que esto es UX, esto es UI, y UZ es igual que en las cartesianas. Hago la distributiva y me queda esta es la expresión en coordenadas cilíndricas de este campo. Es el mismo campo expresado de forma distinta, coordenadas cartesianas y coordenadas cilíndricas. ¿Hasta ahí hay alguien tiene duda de esto? Que es el mismo campo A que A, pero está expresado en forma distinta. Esto está expresado en forma cartesiana y esto es en coordenadas cilíndricas. Pero en sí, punto a punto, me da exactamente el mismo campo vectorial. No estoy viendo ahí los versores, como cuando lo expresa en coordenadas cilíndricas, UX es igual. Ah, no se ve porque hay algo acá, ¿no? No, yo no lo veo, digo, no lo entiendo. Porque yo tengo un cartel acá que no sé cómo sacarlo. Ahí. Esta es la forma de pasar las coordenadas cartesianas a cilíndricas. Sí, eso Esta está es la claro. expresión de la terna cartesiana en función de la terna de versores cilíndricos. Fíjese que, digamos, vamos a ver la componente
AX, digamos, la componente en X del campo vectorial A es X menos Y. Tengo que hacer esto menos esto, rho coseno menos rho multiplicada por el versor. Por el versor. Tengo que reemplazar UX por esto, que está acá. Esto es UX. Ahí Y lo esto veo. es UI. Y ahora tengo que hacer la distributiva y agrupar, digamos. Cuando haces la distributiva y agrupás, llegás a la expresión que tenés abajo. Claro, eso lo tenía que, digamos, lo podrían hacer tranquilamente ustedes, digamos, Está bien, fácil. sí. Usando, acá se usa generalmente una identidad trigonométrica que es el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado vale 1 y vas a llegar a esta expresión. Fíjese que la componente radial vale ρ, la componente azimutal vale ρ y la componente z vale z, que es igual a este. Este UZ es exactamente igual a este. Como este es igual en coordenadas esféricas, digamos. Tiene el mismo concepto. Para cada punto del espacio que esté a una distancia del eje, acuérdense que a la distancia del eje, el ángulo azimutal, o sea, el ángulo respecto al eje X, y Z a la altura, sigue siendo la altura. Me lo podrían haber dado directamente en esta forma, pero acá la idea era poder pasar de un sistema al otro, que a veces lo vamos a tener que usar. Ya tengo A. Ahora tengo que definir el diferencial de superficie. Acá en cuántas superficies o cuántos flujos parciales tengo que hacer para calcular el flujo total siempre saliente de esa superficie cilíndrica que tiene una tapa arriba y una tapa abajo. 3 serían. 3. 3. La tapa de arriba, la tapa de abajo y la curva, digamos. Y la superficie curva del cilindro, ¿no? Voy a tener que hacer 3 integrales de superficie. 3 flujos parciales, lo sumo y me da el flujo total. ¿Se animan a hacer, por ejemplo, la tapa de abajo? Lo que tienen que hacer es, digamos, cuánto vale el campo en la tapa de abajo. Fíjate que en la tapa de abajo Z vale 0, o sea que esta componente se me va a ir. Después tienen que definir el diferencial de superficie de la tapa de abajo, siempre saliente, hacer el producto escalar y hacer la integral de la superficie esa circular. Diferencial de superficie o la superficie de la tapa hay que expresarla también en coordenadas cilíndricas. Claro, claro. ¿Cuál va a ser el versor normal a la superficie de la tapa de abajo? Z. Z igual 0. No, Z igual a 0 es la tapa de abajo, pero... Menos Z. Menos Z, menos UZ, claro. Todo ven que porque tiene que ser saliente, tiene que ser para abajo. No sé si la dibujar. Ese sería la tapa curva, tiene esta expresión. Esa sería la tapa de abajo. Fíjense que es menos Z. Acá se me quedó de vuelta esta porquería acá. No me puedo sacar esto. Esta sería la tapa de abajo. ¿Qué cosa, Guillermo, no puede sacar? Me aparece esto de iniciar video, participante. Ah, lo tenés que correr. No lo puedes sacar. O esconder, no sé cómo es. A nosotros la pantalla se ve limpia. Claro, a bueno, vos solo está te bien. molesta, Guillermo. Ah, está bien, está bien. Me jodo. Guillermo, si presiona Alt, Control, Mayús y H, desaparece, se esconde. Alt, Control. Mayús y la H. Mayúscula. Sí.
El que está arriba del control. Ya La está, H. déjalo así. Es medio un lío, pero. Sí, no me da la coordinación para apretar tanta Creo Estás que hackeando. con Alt Deja- solo me parece que te sale. Apretás Alt. déjame con los flujos y no con esta porquería. Bueno, me la banco. Dale. Entonces fíjese que la superficie 2 es la tapa de arriba, es la que está acá, ¿no? El diferencial de superficie es el diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas, ρ por diferencial phi, este círculo, en la dirección z, en la tapa de abajo en la dirección menos z, y en la tapa curva r vale, digamos, la distancia al eje vale r, que es una constante, por diferencial phi, diferencial z, en la dirección radial. Fíjate que para cada punto el versor va a cambiar punto a punto sobre la superficie, pero cuando hago el producto escalar, esto y esto se me va y me queda r cuadrado por diferencial phi, diferencial z. Por eso me queda este valor. ¿Alguno tiene algún...? Analícenlo un poquito, van a ver que es mucho más fácil que usar las coordenadas cartesianas. Por la geometría del volumen, ¿no? Fíjese que A es el mismo campo. Ya sabíamos cuánto daba bueno, cuando sumo me da 3. Ya sabíamos cuánto daba la divergencia. ¿Se acuerdan que era 3? Y el volumen del cilindro era pi por radio al cuadrado, por h. Tiene que da lo mismo. De esta forma es mucho más fácil porque la divergencia es constante. Entonces la puedo sacar afuera de la integral de volumen, pero de un lado y del otro el teorema de Gauss da exactamente lo mismo, ¿no? Está demostrado. Gauss-Ostrodowski creo que era el... Profe. Sí. En la filmina anterior no entendí por qué en la tapa está ese ρ en el diferencial de superficie. Voy a dibujar, a ver si me sale. En el apunte seguro que está, pero... ¿Dónde tengo? Estoy en el plano, ¿no? Bueno. Sí, sí. El diferencial de superficie, este sería el diferencial de phi. Este sería el diferencial de superficie, que tiene de espesor diferencial R, pero a medida que yo me alejo, esto es ρ, ¿no? Esta cuerda vale ρ por diferencial de phi. Vamos a dibujarlo mejor. Esto es diferencial phi. A una distancia ρ, este arco vale ρ diferencial phi, digamos. Sí, sí. Y el diferencial de superficie tiene un diferencial ρ. Entonces, este diferencial va a valer ρ por diferencial phi, diferencial ρ. Es esto. Ah, sí, sí, perdón, disculpe. Gracias. Tendría que haber puesto el dibujito, pero creo que en el apunte están. Entonces, para la Sí, próxima... acuérdense siempre igual, más allá de la explicación esta que hace Guillermo, que es la geométrica, son los coeficientes métricos. Claro. Si yo estoy trabajando con un ángulo, va a haber un coeficiente métrico en coordenadas, el diferencial de superficie en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas,
no son iguales porque hay coeficientes métricos, los H1, H2, H3. En coordenadas cartesianas, acuérdense que es 1, 1, 1, pero en coordenadas cilíndricas, en este caso, es R, o sea, ρ, pero bueno, en este caso, ρ diferencial de ρ y diferencial de phi, porque tengo un phi ahí. Si tengo un diferencial de phi, tengo que tener un ρ, un ángulo, necesito sí o sí tener una unidad de longitud. Es otra forma de verlo, digamos, ¿no? Que fue, digamos, en línea con lo que está en el apunte y en la clase. Sí, sí, profe, perfecto. Joya. El diferencial de superficie de donde coordenada 1 y 2 es constante, vale H1 por H2 por DU1, DU2 en el versor de la otra componente. Para cada par, ρ phi, ρ zeta, y así me da. No sé cómo borrar esto. La otra forma dijimos que con el teorema de Gauss, o de la divergencia. Ahora el mismo campo, pero en una esfera. Obviamente la forma del volumen ya me define que me va a convenir usar coordenadas esféricas. Tengo que transformar el campo en coordenadas cartesianas en un campo en coordenadas esféricas. Hago lo mismo, digamos, que hacía antes. Reemplazo la X por esto. Es un poco más complicado, pero si llega a tendría que llegarse a esta expresión. Todos entienden, aunque no hayan hecho cómo llegar de acá a acá, el campo A expresado en coordenadas cartesianas al mismo campo A expresado en coordenadas esféricas. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Hay que hacer la distributiva, es un poco más complicado, pero bueno, se llama una expresión fácil. ¿Cómo haría el flujo de esto? ¿Cuántas caras necesito hacer el flujo? ¿O cuántos flujos parciales? Es uno En solo, este ¿no? caso no sería uno solo. Es uno solo, sí, digamos. Porque fíjense que el límite del volumen ya es una superficie coordenada. Es donde R vale R mayúscula. Entonces, y el versor normal siempre saliente, ¿qué dirección va a tener? R positivo, ¿no? Exactamente. Fíjese que la expresión del campo cuando R vale R, reemplazo la R minúscula, que es la distancia al origen, por R mayúscula porque sobre los puntos de la esfera la distancia al origen es constante, vale R mayúscula. Esta es la expresión del campo A sobre la superficie. Producto escalar, el diferencial de superficie que tiene dirección UR. Y el diferencial de superficie con los coeficientes métricos vale esto. R cuadrado seno de tita, diferencial phi. Cuando veo el producto escalar, me queda R cubo, y me queda una cosa así. Sale afuera del integral y me queda 4pi por R cubo. Si usamos el teorema de divergencia, ¿se acuerdan que la divergencia valía 3? Como la divergencia es un escalar, no varía con el cambio de sistema de coordenadas. Si vale 3 en cartesiano, va a valer 3 en cualquier otro sistema que se me ocurra. Me va a quedar 3 por el volumen de la esfera, que se acuerdan cuánto valía el volumen de la esfera.
o hacen la integral triple, o que lo vamos a usar bastante, volumen y superficie de esferas. 4/3 de pi por radio cubo. Exactamente, cuando multiplico 3 por 4/3 me queda exactamente igual a esto. Que es lo que viene en la próxima filmina. La divergencia está hecha acá en coordenadas cilíndricas, pero va a dar 3 también. Y corro esta porquería. Obviamente me va a dar lo mismo que... ¿Y qué quiere decir que la divergencia de este campo valga 3? Con respecto a la fuente que estamos hablando del campo. ¿Se acuerdan que la divergencia me daba la distribución espacial de la fuente escalar del campo? ¿Qué fuente? Claro, ¿se acuerdan que la divergencia me da un escalar que era... La divergencia yo la tengo que calcular en cada punto del espacio. En este caso, dentro de la esfera me da constante, me da siempre 3. Quiere decir que todos los puntos de la esfera son fuente positiva del campo. Es una fuente, y si me daría negativo sería un sumidero. Esa es la interpretación física, digamos, de la divergencia. Acá estamos viendo una cuestión abstracta. Después, cuando nos metamos en el electromagnetismo, la fuente escalar del campo eléctrico son las cargas, ¿no? Y como yo lo hago punto a punto, sería la densidad volumétrica de carga, sería la fuente. O sea, la divergencia del campo eléctrico me tendría que dar proporcional a la densidad volumétrica de carga. Eso me dice el teorema de la divergencia.